vamos a tener una conversación muy, muy interesante con Andrés Malamud. Es muy interesante. Politólogo, conocido también por todos nosotros y profesor de la Universidad de Lisboa. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo andás? Bien, bien. Vamos a empezar, si te parece, por el país y después nos globalizamos un poco, que siempre es un gusto conocer las noticias del mundo con vos. ¿Cómo ves el momento actual de pandemia, de segunda ola, de restricciones / crisis económica en la Argentina? Bueno, es difícil explicarlo sin comparar. Porque lo que estamos viendo en Argentina es algo que ya vimos ocurrir en muchos países, empezando por los que acaban de salir del invierno, es decir, los del hemisferio norte, principalmente Europa. Y lo que vimos es que en buena parte de los casos la segunda ola fue peor que la primera. Y fue peor que la primera sobre todo por las variantes. Sí. La británica, la brasileña, la sudafricana, que es justamente lo que está pasando en Argentina. Son variantes más contagiosas del virus. A esto se agrega el relajamiento, que en algunos casos es natural, es por cansancio, porque la gente no aguanta más, y en otros casos es porque las políticas públicas te indujeron a volver a reunirte. Por ejemplo, acá en Portugal se salvó la Navidad, significa que la gente se cuidó y después el Estado permitió las reuniones familiares en Navidad, y entonces a partir de enero se dispararon los casos de una manera impresionante. Claro. En Argentina no es una política pública la que determina el hastío, sino es la incapacidad del Estado de financiar el confinamiento. La gente no puede quedarse encerrada en casa porque tiene que trabajar. Después de un año duro de cuarentena ya se agotó esa posibilidad y por lo tanto enfrentamos la segunda ola con un bicho más contagioso y con menos recursos por parte del Estado para hacerle frente. Claro, ese es el tema. Los países europeos lo hemos hablado en algún momento, incluido Estados Unidos también, siempre hay que pegarlo a Europa, que tienen la capacidad como para decir, bueno, enciérrense 1 año, 2 años, tienen para bancarlo. La Argentina ya quedó demostrado que no, encima con lo mal que veníamos. Pero ¿qué ves de ahora para adelante? Y sobre todo, te lo cruzo con lo político, Andrés, porque obviamente el gobierno va a hacer lo posible para llegar bien a las elecciones. Por lo menos para sortear bien las elecciones. Sí, hasta las elecciones vamos a tener una montaña rusa. Lo que viene es muy grave, es muy feo. La cuestión es si se concentra en los primeros 2 meses y después calma, o si se va distribuyendo a lo largo de todo el invierno y si llega a las elecciones todavía en pico pandémico. Y esto es muy difícil saber cómo va a ocurrir porque, como sabemos, los efectos epidémicos dependen del comportamiento social. Si la gente se asusta y se encierra, aún sin tener mucho para comer, va a haber menos circulación del virus. Si la gente prefiere arriesgarse o no le queda más remedio, la circulación del virus puede darse más rápido de una vez y después apaciguarse en julio, agosto. Lo cual, de nuevo, es impredecible. Casi todos los modelos fallaron en casi todas las sociedades. Los únicos casos en los cuales hubo un control efectivo de la pandemia fue en países que son islas o semi-islas, islas funcionales. Claro. Nueva Zelanda, Corea del Sur o la misma Noruega, que como vos decías es riquísima, tiene un fondo del petróleo impresionante y por lo tanto pueden decir quédense en casa, teletrabajen y si no pueden teletrabajar no se hagan problema que comida no les va a faltar. Totalmente, aparte agrego una, Andrés, 7 millones de habitantes, aprox. Sí, justamente, los países escandinavos que suelen ser nuestros faros tienen entre 5 y 10 millones, 10 Suecia, claro. El más poblado. Claro. Imagínate, es como Bolivia prácticamente. Sí. Son países pequeños. En países más grandes y con fronteras porosas, como los nuestros, es mucho más complicado contener la circulación. Bien. Y desde el punto de vista económico, ¿cómo ves la encerrona del gobierno? Porque tiene que salir a financiar en cierto modo algo, aunque no sea como el año pasado, el encierro lo tiene que ayudar de alguna manera, y por otro lado tiene todas las restricciones que te imagines, salvo emitir, Así ¿no? es. Pero emitir también tiene restricciones porque es inflación. Ajá. Bueno, y acá en esto Argentina se diferencia del mundo. A mí a veces me llama la atención que haya gente que piense que la pandemia nos pega de una forma diferente, que somos los mejores o los peores. No. En cuestiones pandémicas y sanitarias estamos en la mitad de la tabla. En cuestiones económicas estamos al fondo de la tabla. Porque Claro. veníamos mal antes de la pandemia. En un mundo, vos sabés, no hay inflación. Sobran dólares. Porque las tasas están bajas. Y Argentina no tiene crédito y tiene inflación. Es uno de la media docena de países en el mundo que tienen alta inflación. Los otros son Venezuela, Zimbabue, Sudán del Sur.
países en los que uno podría esperar ese tipo de fracasos. Argentina, no. En ese aspecto se distingue para mal. Uh-huh. Si querés una buena, nos distinguimos para bien, por ahora, en estabilidad política. ¿Por qué? Fíjate que hubo elecciones hace poco en Ecuador, en Perú, y la va a haber pronto para convención constituyente en Chile. Y lo que vemos en esos países es fragmentación, desagregación de los sistemas políticos. Sea quien sea el presidente electo en Perú o Ecuador, va a tener un 20% de las bancas en el Congreso. No solamente la gobernabilidad va a estar cuestionada, sino la misma supervivencia del presidente en el cargo. Sí, mientras que en Argentina, al contrario, fuimos hacia la concentración. Los dos candidatos presidenciales que más sacaron sumaron el 88% de los votos. Eso es la envidia de América Latina. Sí, ¿y crees que eso se puede mantener? Porque digo, la pandemia, vamos a decirlo así también, volteó a Trump, si querés leerlo de alguna manera. De ahí abajo. Lo leo de esa manera, precisamente. Hubo un castigo, una sanción del electorado hacia los gobernantes inefectivos, por no decir incompetentes. Bolsonaro está recibiendo ese castigo en la opinión pública. Como todavía no tuvo elecciones, tuvo municipales y no le fue nada bien. Si ahora hubiera elecciones, las encuestas lo ponen a Lula por arriba de Bolsonaro. En el caso de Argentina, la cuestión es que son elecciones intermedias que se disputan en cada provincia. Uh-huh. Entonces, tenemos la idea de que la gente va a ir a votar a favor o en contra del gobierno, pero en realidad en cada provincia va a ir a votar a favor o en contra de su gobernador también. Y como hay unos 16 gobernadores peronistas, es probable que la mayor parte de ellos su lista gane. Y por lo tanto tenemos que hacer una lectura que es más compleja, es más matizada. Se están disputando 24 oficialismos, no uno. Claro. Y por eso la conclusión que van a sacar los diarios va a ser el resultado de la provincia de Buenos Aires, pero como siempre va a ser un resultado equivocado, porque el resultado bonaerense no anticipa la elección posterior. Y un tema, ¿no? Ya que lo tocaste, Andrés, sé que has analizado mucho y que incluso tenés hasta alguna idea de qué se podría hacer con la provincia de Buenos Aires, porque para vos es clave en el andamiaje político argentino. Así es. No lo pudo lograr, sí, tiene el 40%. Sí. Te cuento, tiene el 40% de la población. Las otras 23 provincias tienen el 60%. Esto, si vos juntás Río de Janeiro y San Pablo, no son tanto más grandes que el resto que Buenos Aires solita respecto a las demás provincias. A Buenos Aires la partís en 4 y son las 4 provincias más grandes del país. Claro. Sí. Y el problema que tiene es que el centro político, el centro de decisión bonaerense, está en la capital federal. La agenda, los medios de comunicación, los gobernadores, son todos porteños. ¿Dónde miran los bonaerenses para informarse? A los canales porteños, leen los diarios porteños y la agenda es la agenda nacional. Ningún bonaerense sabe cuáles son los problemas de la provincia de Buenos Aires, porque no tiene identidad. Claro, es como si fuera un monstruo que no tiene cabeza propia, digamos, porque la cabeza es capital, que es una jurisdicción que no es la provincia de Buenos Aires justamente. Esa es la imagen, es un monstruo descabezado, es enorme, pero no tiene capacidad de acción, y además, en parte por estar descabezado, tiene menos recursos de lo que le corresponderían. ¿Qué quiero decir esto? En Argentina hay 42% de pobres, en la provincia de Buenos Aires hay 50%, porque contribuye cerca del 40% a la coparticipación y recibe cerca del 20%. Está bien, la redistribución es para que las provincias ricas aporten para los ciudadanos argentinos de las provincias pobres, pero la provincia de Buenos Aires no es rica, contra lo que uno podría pensar. Al contrario, está sobre representada en pobreza. Y en parte esto es porque no tiene un centro político que piense dentro de sí misma, para sí misma. Es pensada desde la capital. ¿Y cuál es tu idea o cómo se podría mejorar esto, Andrés? Yo tengo una propuesta que no es un invento mío. De hecho, en 1880, cuando descabezan a la provincia de Buenos Aires, le sacan la capital, están tratando de responder al mismo problema que tenemos ahora. Una de las 14 provincias en esa época era demasiado grande para que la federación fuese equilibrada. Entonces dijeron, esta ciudad es de todos. Y Buenos Aires, vos sos suficientemente grande, date una capital, date un gobierno. La Plata nunca logró ser un centro efectivo de poder, y los gobernadores bonaerenses siguen viajando desde Buenos Aires, capital, o a veces se instalan, como en este caso, y viven en La Plata, pero no la conocen, no conocen la provincia. Mi propuesta es dividirla, no para aumentar la burocracia, al contrario, para reducir la burocracia y aproximar los gobiernos a los ciudadanos. Si vos partís la provincia en 3, tenés una provincia, ponele capital en Bahía Blanca, otra en La Plata y otra en Tigre. Ahora, si vos sos de San Isidro, sos un ministro del gobierno y tenés que ir a trabajar todos los días a La Plata, es un incordio inimaginable.
Y no tiene sentido que te mudes a La Plata, porque la idea es que en una provincia la gente pueda seguir viviendo donde vive para gobernarla. No que te tengas que mudar o hacer todos los días un tránsito de 1 hora para ir y 1 hora para volver. Con 3 provincias no solamente aproximás el gobierno a la gente, que lo puede controlar mejor, sino que le das más representación en el Congreso de la Nación para que le dejen de expoliar la coparticipación. Para que Gilles Fram, para dar un ejemplo, deje de sostener con el 95% de recursos de coparticipación una provincia que no produce nada. Y no es culpa de los formoseños, es culpa de un sistema que incentiva la no producción por parte de provincias que viven de Buenos Aires. Claro, el tema es romper ese esquema, pero también lo hemos hablado en algún momento, Andrés, de cómo haces, ¿no? Hablando de virus, ¿no? Que te camuflás como un virus dentro del peronismo tradicional que ha manejado el país desde hace 70, 80 años, y desde adentro implosionás, o le plantás batalla y vas por afuera. Bien, esa es la pregunta, porque esta reforma que estoy diciendo no se puede hacer contra el peronismo. Y no se puede hacer contra el peronismo porque el peronismo tiene habitualmente, si no mayoría, capacidad de veto en la legislatura y en otras instituciones de poder. La cuestión es encontrar peronistas a los cuales esta idea les convenga, y para mí no es tan complicado. Claro, entonces desde adentro, Andrés, desde adentro. Sí. Un caballo de Troya. No, pero no necesariamente, porque ahí vos estás buscando derrotar al opositor. Y acá la idea es que hay peronistas que en buena ley quieren ser gobernadores de la provincia. Y no lo van a conseguir porque le mandaron a Kicillof, o a Scioli, o a Rucauf, que eran todos porteños. Y lo mismo pasa del otro lado. Fíjate Jorge Macri, lo indignado que está porque le quieren seguir mandando porteños como era María Eugenia Vidal. Entonces claro, los peronistas bonaerenses también tienen un estímulo acá para gobernar su propia provincia. Y con esta provincia grandota no van a conseguirlo. Además Bien. De que como bonaerenses, como ciudadanos, ellos también, me imagino, querrían tener una provincia que funcione mejor. ¿Quién puede estar orgulloso de la provincia de Buenos Aires? Andrés, te saco un poco de eso, de la política local, aunque es interesantísimo escucharte, y para llevarte más al plano global, ¿crees que la pandemia, más allá de que, como dijimos, volteó a Trump y quizá a muchos otros presidentes, ¿crees que la pandemia trajo, así como en la Argentina en 2001 fue, ¿te acordás, el que se vayan todos? ¿La pandemia trajo un atisbo de queremos otra cosa, la democracia ya no va más, los líderes actuales que tenemos no, una especie de rechazo por todo? ¿Crees que eso se produjo o todavía no lo estamos viendo? Todavía no. Por ahora la pandemia genera dolor y al mismo tiempo anestesia. No nos damos cuenta de lo que estamos sufriendo porque todavía no lo estamos sintiendo. Ejemplo concreto, hay gente que perdió el trabajo y no lo sabe, porque las empresas no pueden echar. Apenas se termine esta prohibición, la gente que hoy cree que tiene empleo no lo va a tener más. Hay gente que cree que trabaja en la pizzería de la esquina y todavía no sabe que esa pizzería quebró. Entonces, cuando pase la pandemia nos daremos cuenta de todo lo que nos está pasando en este momento. Pero mi impresión es que va a haber una bifurcación en los efectos de la pandemia. Va a haber sociedades que se van a volver mejores, más democráticas, más igualitarias, y sociedades que no. En Europa, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, se discute una mejor redistribución, impuestos a los más ricos, aprovechar la crisis para tornar la oportunidad. En América Latina lo que vamos a ver posiblemente es un aumento de la criminalidad. Ya lo estamos viendo. Los que miden estas cosas ya están viendo como el crimen genera oferta de mano de obra, demanda de mano de obra para gente que no va a tener otra cosa que hacer. Y los estados en este momento están resistiendo mientras que el sector privado se achica. Pero ese sector privado, cuando se achica, la gente va a algún lado. Y en América Latina posiblemente vaya por el lado de la criminalidad. Narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando, mercado secundario de bienes robados, ese tipo de cosas que ya existían, pero que probablemente se van a exacerbar en los próximos años. ¿Ves alguna geografía parecida a América Latina o no? Hiciste 2 bloques, ¿no? Los europeos, por ahí Estados Unidos, los juntamos un poco, y después América Latina. ¿Esto puede suceder en algún otro lugar? Es una incógnita África también, ¿no, Andrés? Se habla muy poco de lo que está sucediendo en África. Sí, África. En Asia sabemos un poco más, sobre todo porque miramos los países desarrollados de Asia, Japón, Corea, mismo Hong Kong, y países menos desarrollados pero con una eficaz respuesta pandémica, como Vietnam, 100 millones de personas, muy pobres y sin embargo muy pocos contagios y muy pocos muertos.
en parte por la experiencia pandémica que ellos ya tenían. Ellos vienen enfermándose de diferentes epidemias hace mucho tiempo y saben cómo reaccionar, tienen distancia social, usan barbijo, etc. En África sabemos mucho menos, en general y en mi caso particular. Pero en parte el impacto menor o retardado en África se debe a la estructura etaria, a la edad de los africanos. Es el continente con la menor expectativa de vida, es decir, nosotros sabemos que los más afectados por esta pandemia son los más viejos. Sí. La gente mayor. Bueno, hay menos gente mayor en África. Sí. Y por eso fíjate qué paradoja el hecho de que esto los afectó menos. Pero igual falta mucho, son los países que menos vacunan, pero también son los países que menos sufrieron la pandemia. Y como todavía estamos en el intervalo, en el entretiempo, falta un añito más para poder medir cuál fue el impacto real de la pandemia en África. Claro, pensaba mientras vos hablabas de las consecuencias, de las tristes consecuencias que todavía no se ven, pensaba que ya hay que pensar en 2022. No como se decía en la post-pandemia 2021. 2021 es un 2020 bis. Tal cual, es un año pandémico, es el segundo tiempo. Son 2 años pandémicos mínimo. Porque ¿qué quiere decir mínimo? Hay países que están saliendo. Israel y Bután son los 2 países que sabemos que ya salieron, tienen inmunidad de rebaño, más del 60% de la población vacunada. Hay otros que están cerca, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. A los demás les falta mucho, inclusive el caso de Europa, la rica Unión Europea, tuvo un fiasco con la vacunación, porque tuvieron mucho cuidado para no darle demasiado dinero de más a los laboratorios, y entonces firmaron contratos por los cuales los laboratorios los dejan como tercera prioridad. Claro. Y hoy la tasa de vacunación de la Unión Europea está apenas por arriba del 20%, es una catástrofe, cuando en Estados Unidos y en Gran Bretaña están entre el 40 y el 50%. Andrés, Laura Mafut te saluda. ¿Podemos pensar en esto como una especie de tsunami? Digo, pienso en la imagen de un tsunami, de la ola gigante, ¿no? Que después, una vez que se retira, recién ahí es cuando uno puede ver el grado de gravedad y de desastre que quedó, ya cuando las aguas bajaron. Es excelente la imagen. En este momento estamos tapados por el agua y no podemos ver, hay una imagen que usan los economistas, quién está nadando con malla y quién sin. En realidad, la destrucción esta es mucho más grave que si alguien tiene la malla o no tiene la malla. Pero la malla sirve, por ejemplo, para imaginarnos qué capacidad tiene un Estado de soportar la crisis y reconstruir después. Los Estados que no tienen malla van a quedar desnudos. Y sí, no lo vamos a hacer. Hay indicadores que a vos te permiten saber qué capacidad vas a tener. Por ejemplo, si tenés crédito. Los países que tienen crédito pueden seguir endeudándose para hacer frente a la pandemia y pagan poco. Argentina está fuera de los mercados, por eso, como decíamos al principio, le queda la maquinita nada más, le queda emitir. Pero más tarde o más temprano la emisión termina generando inflación. No hace falta decirlo, la gente lo percibe día a día cuando va a hacer las compras. Sí. Bien, Andrés. Bueno, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. El placer fue mío. Les mando un abrazo a ustedes. Fue Andrés Malamud, politólogo y profesor en la Universidad de Lisboa.